Tal lo adelantado, estamos con el doctor Rodrigo Moravito, quien es juez de menores de la provincia de Catamarca. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer. Igualmente, ¿no? El hecho de tenerlo aquí, sobre todo por el aporte que implica la labor de la justicia en el seno de la sociedad y sobre todo con los chicos, porque siguen trabajando en los barrios y en las escuelas. Sí, seguro. Nosotros creemos conjuntamente con Fabricio Gersani que siempre hay que llegarse a los lugares donde, bueno, los focos de conflicto que hay en materia de infancia deben solucionarse o requieren de una mayor atención. Esto no implica de que la justicia no pueda hacerlo, evidentemente puede hacerlo y sin lugar a dudas puede llegar a estos lugares y charlar y entrevistarse con quienes son en definitivas tarde o temprano por un motivo u otro, o lamentablemente por un conflicto, por un episodio de violencia, terminan en los juzgados de niños, niñas y adolescentes. Así que creemos que trabajar en el ámbito escolar y trabajar en los barrios, llegándose a los barrios, a lugares donde los niños suelen frecuentar, es el mejor, ¿no? Así que bueno, estamos ahí predicando un poco de derechos y de obligaciones también, sin lugar a dudas. Sabemos que usted se saca la camiseta de juez y apela a la informalidad para llegar a los chicos. ¿Ha tenido algunos disgustos, inconvenientes en algunos sectores a los que no se ha podido llegar? No, verdaderamente no, siempre hemos podido llegar. Ha habido lugares en donde obviamente ha habido mayor hostilidad, pero no tanto de los chicos, sobre todo de los adultos. Los adultos siguen viendo al niño, niña, adolescente como ese objeto a proteger y muy poco lo vemos como ese sujeto de derechos, ¿no? Como ese ciudadano, como cualquier otro que forma parte de la diversidad humana y que tiene derechos y obligaciones como cualquier otro. Entonces creemos que el solo hecho de ser niño no implica de que tengan sus derechos y que tengan su participación y su derecho a opinar y que nosotros los adultos escuchemos para tener un mejor norte hacia donde queremos llegar en materia de su infancia. Sí hemos tenido obviamente hostilidades de los adultos porque bueno, los adultos creen que, o hay una sociedad que por ahí creen que los niños y adolescentes son el mal de todos los males o que son ellos los que generan por ahí inseguridad o son ellos, no, sin lugar a dudas, no hay una línea que mantenga, digamos, estable, que se mantenga estable, que diga, bueno, viene creciendo la delincuencia juvenil. El delito crece a medida que crece la sociedad y a medida que crecen los problemas sociales, como la mayor exclusión, una mayor pobreza, la marginalidad, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la multicausalidad y la historia de vida, donde en los sectores más vulnerables se produce esto. Entonces, creemos que las mayores hostilidades vienen más de los adultos, que por ahí cuesta cambiar o ver un nuevo paradigma o ver al niño en el nuevo paradigma, que es simplemente ser sujeto de derechos, ¿no? Digo, cuando un referente político va a un barrio, lo ven con un cierto interés político, obvio, de llegar por alguna acción que tenga que ver con lo electoral. Cuando llega un juez, ¿perciben, sospechan de algún otro interés más allá de coordinar tareas para solucionar la situación de los chicos? No. Yo creo que cuando llega un juez, la verdad creo que la gente se sorprende mucho. Bien. Se sorprende mucho. O sea, yo he tenido reiteradas oportunidades, gente que se ha acercado y que me ha dicho, la verdad que, o que lo ha dicho a Fabricio Gersani o en algún otro caso, algún otro funcionario que por ahí nos puede haber acompañado, que le sorprende que bueno, que nunca habían visto que un juez de menores se llegara a hablar con los chicos y este tema, pero la verdad que a uno le causa más sorpresa. Sospechas no, porque bueno, obviamente los intereses políticos son diferentes a los intereses judiciales. La justicia persigue una determinada cuestión, que es evitar que eso que luego se convierte en un conflicto de interpartes llegue en definitiva a convertirse en eso, precisamente, que es un conflicto. Entonces tratar de prevenir, y lo que hacemos nosotros es llegarnos a los lugares para ver de qué manera podemos aportar en materia de infancia para evitar que los chicos terminen en un juzgado y terminen estigmatizados cuando muchas veces no llegan a ser hechos de una violencia marcada o hechos que generalmente terminan más estigmatizando que solucionando el problema. Y cuando bueno, llegamos a los juzgados tratamos de solucionarlo también a través de medidas alternativas, mediando con las partes y bueno, ya cuando el conflicto es
grave, directamente va a juicio y seguramente ahí tendrán una responsabilidad los adolescentes. ¿Con qué factores hoy por hoy tiene mayor relación la delincuencia? Porque siempre la ligamos con el tema de drogas, pero hay otros elementos o factores que están incidiendo en el incremento de hechos delictivos de los menores. Sí, sin lugar a dudas. A ver, hay determinadas violencias que son estructurales, que producen sus efectos con el tiempo y que son las llamadas violencias anónimas, que luego producen resultados nocivos y que bueno, conllevan a determinados comportamientos de las personas que la padecen. Sin lugar a dudas, la pobreza es violencia, y la pobreza, la exclusión, la marginalidad, sumado al consumo, sumado a ciertos estereotipos, etcétera, pueden llegar a generar obviamente que se produzca un determinado delito, sobre todo en sectores donde la violencia está naturalizada, donde hay falta de contención, donde las familias deben jugar un rol fundamental y en muchos casos están disgregadas, son disfuncionales. Muchos chicos que hoy pasan por los juegos menores tienen padres privados de la libertad, madres que trabajan todo el día o madres que no trabajan y que viven de subsidios. Bueno, todas son cuestiones que pueden llegar a ser determinantes. Tampoco hay que asociar a la pobreza con la delincuencia, sin lugar a dudas. O sea, se puede ser pobre y no robar y no cometer un delito, como también se puede ser un gran consumidor de estupefacientes y no ser una persona que comete delitos. Pero sin lugar a dudas que cuando muchos de estos factores confluyen, se unen, se fusionan, pueden llegar a ser un detonante de ello, ¿no? Y de hecho, evidentemente la historia, incluso de la criminología que estudia las consecuencias del delito, ha demostrado de que no hay otra cuestión que el delito es un problema social y es un problema que deriva de estas circunstancias, sin lugar a dudas. ¿Siente usted como juez de menores que hay una concatenación, una coordinación entre todos los organismos competentes, sobre todo en el tema de drogas? Digo, porque si bien usted hace un trabajo junto a Gersani bastante interesante, digo, muchas veces aparecen como centros de distribución o que todo el mundo los conoce, donde los menores participan de alguna manera en todo el proceso, pero digo, ¿se ayuda, se denuncia para que esto se extinga definitivamente? Sí, a ver, no pasa por una cuestión ni de angelizar ni de demonizar a las personas menores de edad. O sea, hay personas menores de edad que cometen delitos y hay personas menores de edad que cometen daños y que, bueno, hay que tener un abordaje desde los aparatos del Estado, de los distintos poderes del Estado que tienen que hacerse cargo de estas circunstancias también. Sí hay obviamente chicos que consumen, yo diría que la mayoría, el 98% de los chicos en conflicto con la ley penal, que vienen además de un sector muy marcado, que son los sectores más pobres, los sectores más excluidos, vienen asociados incluso al consumo. Y consumen drogas que muchas veces son legales y que requieren de mecanismos de contralor, pero que, bueno, obviamente por allí los mecanismos no funcionan, o tal vez no funcionen en la medida que deben funcionar. Entonces, por ejemplo, consumir ribotril, roinol, todo lo que son psicofármacos, el mismo alcohol como una droga legal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las drogas ilegales, sin lugar a dudas que lo que más consumen estos sectores son la marihuana, el paco tal vez, pero bueno, muchas veces lograr esa información no es fácil, no es sencillo, y cuando se logra, sin lugar a dudas, se pone en conocimiento de la autoridad judicial competente, que en este caso en materia de investigación no es nada más y nada menos que la justicia federal, y en lo que se logra obtener de información. Hay otras cuestiones que muchas veces los mismos chicos callan, o los mismos familiares también callan por temor, o simplemente porque tal vez forman parte de la cadena de distribución. Sin lugar a dudas es complicada la situación, sí. Está bien. Y para finalizar, algo que por lo cual lo habíamos invitado en otra oportunidad, tiene que ver con los casos de bullying. ¿Aumentan, disminuyen? Yo hasta ahora, desde que estoy en el juzgado de niños, debo haber visto 2 casos de bullying. Porque hay que diferenciar la violencia escolar espontánea, o al menos de lo que yo menciono como algo espontáneo, o que el bullying, o lo que pasa hoy en día es más común y lo que ocurre muy común. Hace muy poco tuvimos una niña que terminó en terapia por recibir una pedrada fuera del colegio. O sea, son estas peleas de chicos que muchas veces se arman por red social, por Facebook generalmente, o simplemente porque los chicos se enojaron o no coinciden algunas cosas, lo solucionan hoy peleándose en la calle,
situaciones extremas como arrojarse objetos contundentes y terminar en un hospital. Eso es una violencia espontánea, es una violencia que surge en el momento o que ha venido desarrollándose, pero sin un maltrato hacia una determinada persona. Que es lo que en definitiva caracteriza el bullying, que es el maltrato de un grupo determinado que funcionan prácticamente como pirañas, ¿no?, a una determinada víctima a la cual agarran, para hablar mal y pronto, de punto, digamos, ¿no? Entonces esto se viene alimentando, se viene sosteniendo hasta que, bueno, en algún momento la víctima explota, o ya sea agrediendo a la otra persona o ya sea suicidándose, que en muchos casos ha ocurrido. Pero bullying por ahora, al menos yo he visto 2 casos. Sí veo mucha violencia escolar, en el sentido de esta violencia de peleas, de chicos afuera que se filman, y generalmente una tendencia es que las que más participan en esto, y para que no suene sexista, sino que realmente es lo que ocurre en realidad. Aumenta el número de las mujeres. Las mujeres son las que más participan en hechos violentos y las que más se dañan, ¿no?, por la violencia física. Doctor Rodrigo Moravito, muchas gracias como siempre por estar. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Igualmente.